Sean bienvenidos, mis amados. Qué bueno que usted ya está ahí en la red. Usted tiene el privilegio de compartir ese link para que otros puedan entrar y gozarse de la palabra del Señor. Gracias por hacerlo en esta hora. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Quizá usted y yo nos identifiquemos en muchas cosas. Quizá en este momento todos y cada uno estemos pasando una crisis. Estamos buscando la voluntad de Dios. Estamos pidiendo el consejo de Dios. Quizá en medio de tomar una decisión y no sabemos qué hacer, cómo hacer. Quizá las circunstancias se nos han vuelto muy difíciles y viene a nuestra mente ¿qué puedo hacer? ¿Hasta dónde Dios va a permitir que pase esta o aquella situación? Y a veces no sabemos ni cómo actuar, o a veces dejamos que nuestro corazón se llene de amargura, se llene de resentimiento. A veces pensamos hasta dejar todo tirado y se nos olvida que el Señor está ahí. Se nos olvida que Dios está por encima de las circunstancias y de todo lo que nos sucede. Se nos olvida que ese Dios maravilloso ha dicho que Él estará con nosotros donde quiera que vayamos. Estemos en el lugar que estemos, en la situación que estemos, viviendo el conflicto que vivamos, siempre la presencia de Dios está ahí. Y Él está ahí para ayudarnos. Él está para socorrernos. Él está para levantarnos. Y Él está para darnos el consejo que hacer en medio de esa dificultad. Por eso, en esta noche, vamos a hablar de eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos nosotros como sus hijos para seguir su dirección? ¿Qué necesitamos? ¿Habrá algo que necesitemos? Pues sí, señores. Ejemplo nos dio el Señor Jesús. La Biblia dice que Jesús solía estar a solas con el Señor, con su Padre. La Biblia nos dice que Él se apartaba a lugares para estar hablando con el Señor. Si usted y yo tenemos una calamidad, cualquiera que sea, un problema, una circunstancia difíciles, o simplemente todo está marchando bien, necesitamos, número uno, para seguir la dirección de Dios, es apartarnos con Él. Y el consejo de la palabra de Dios dice en Habacuc, en el capítulo 2, versículo 1, dice la palabra: me mantendré alerta, me apostaré en los terraplanes, estaré pendiente de lo que me diga y de su respuesta a mi clamor. Cuando Habacuc está diciendo que él se apostará en los terraplanes, está diciendo, en otras palabras, voy a estar a solas con Dios. Voy a estar a solas con Él. Y voy a esperar, dice ahí, la respuesta a mi reclamo, o la respuesta a mi necesidad, o la respuesta a la crisis, o la respuesta a la bendición que esté pasando. Una de las cosas que nos va a ayudar mucho a usted y a mí de poder seguir la dirección de Dios es apartarnos con Él. La Biblia nos enseña y nos dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Ora a tu Padre. Y tu Padre que está ahí te va a recompensar en público. ¿Cuánta falta nos hace sacar tiempo para estar a solas con Dios?
para ir y contarle cada una de nuestras desesperanzas, cada uno de nuestros triunfos, cada una de nuestras agonías, cada una de nuestras necesidades. Si hay alguien que nos enseñó a apartarse, fue Jesús. Una y otra vez dice la Escritura que se apartaba. Se apartaba en lugares desiertos, se apartaba en el templo, se apartaba en el camino. Siempre buscaba el rostro del Señor. Estuviera como estuviera. Y ese es el ejemplo más grande que tenemos nosotros. Y es que necesitamos apartarnos. Si usted y yo queremos seguir la dirección, queremos salir de la crisis, queremos esto, y pedimos al Señor que nos ayude en ese momento, necesitamos apartarnos con Él. Y este es un buen tiempo. Y más en estos tiempos. Necesitamos sacar un lugar, tener un lugar, un sitio, un momento con el Señor, donde podamos hablar con Él, donde podamos derramar nuestro corazón, donde podamos contarle todas nuestras alegrías y nuestras tristezas. Él está ahí para ayudarnos, Él va a estar ahí para levantarnos, Él va a estar ahí para consolarnos y va a estar ahí para guiarnos. ¿Qué hacer y cómo hacerlo en medio de lo que estemos viviendo? Entonces el primer paso es que debemos apartarnos, sacar un tiempo para con Dios. Número 2, el Salmo 62:5. Si usted va conmigo al Salmo 62:5, dice la palabra del Señor: solo en Dios hallo descanso. Él es mi esperanza. Solo en Dios hallo descanso. Él es mi esperanza. Otra cosa que yo necesito urgentemente para poder seguir la dirección de Dios es esperar en Él. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Tenemos que estar quietos. El Señor dice: estad quietos y contemplad mi gloria. Hay momentos que uno tiene que estar quietos. Hay momentos de que hay que sacar tiempo para estar a solas con Dios, pero hay momentos de que toca aprender a esperar. Dios nunca se va a adelantar, nunca se va a atrasar. Él va a llegar en el momento preciso, a la hora precisa, porque Él tiene todo bajo control. Él tiene el control de nuestros hijos, Él tiene el control de nuestra economía, Él tiene el control de todo lo que hagamos. Él tiene el control de cada una de nuestras necesidades. Pero tenemos que aprender a esperar en Él. Tenemos que esperar en el Señor. Que sí, que hay que orar y que hay que sacar tiempo para estar a solas con Él, pero hay momentos en que nos toca esperar. Si usted ya hizo lo primero de sacar el tiempo a estar a solas con Él, si ya fue y derramó su corazón, si ya fue y le dejó su queja delante de Él, si ya le dijo su necesidad, ahora toca esperar. Esperar su respuesta. Y a veces Dios dice: espera un momento. Y ese momento puede ser un día, puede ser un mes, puede ser un año, puede ser aún más tiempo. El problema suyo y mío es que nos afanamos por todo. Y la Biblia dice: por nada estéis afanosos. Y no debemos afanarnos. Él tiene todo bajo control. Entonces tenemos que aprender a esperar en Él. Él tiene el tiempo preciso, la hora precisa, el minuto, el segundo preciso para cada uno de nosotros. En medio de lo que nos rodea, en medio de lo que vivamos, Él está ahí
y su respuesta está ahí. Y Él no va a llegar tarde, se lo garantizo. Él va a llegar en el momento justo. Quizá hasta esta hora no ha venido esa respuesta. Quizá hasta esta hora usted dice como que he perdido todo el tiempo. Quizá está entrando en agonía, en desesperación. Pero el Señor dice, estése quieto, mi hijo. Aprenda a esperar en mí. Aprenda a confiar en mí. Confía en Jehová y Él hará, dice su palabra. Claro, a nadie le gusta esperar. Si usted llegó a la fama, a la carnicería, quiere que lo atiendan ya. Si llegó a la panadería, quiere que lo atiendan ya. Si llegó al restaurante, quiere que lo atiendan ya. Porque usted y yo esperamos que todo el mundo nos atienda ya. Y usted va al Señor y quiere que el Señor ya le responda. Y el Señor dice, tienes que aprender a esperar. Todo tiene su tiempo bajo el cielo, dice la Biblia. Y hay un tiempo de clamor, pero hay un tiempo de recibir la respuesta a ese clamor. Hay un tiempo que las cosas son ya, pero hay un tiempo que tiene que esperar uno. Y en el Señor tenemos que aprender a esperar. ¿A esperar qué? Su perfecta voluntad. Porque Él no va a pensar como pensamos nosotros. La Biblia nos dice que nuestros pensamientos no son iguales a Él, que son más altos los de Él, que son más... No nos parecemos. Una cosa pensamos nosotros y Dios tiene un propósito, otro plan, otro pensamiento con nosotros. Por eso es necesario que cuando uno vaya a estar a solas con Dios y derrame su corazón, aprender a esperar en Él la respuesta. Tiene un negocio, tiene un proyecto, tiene una actividad, tiene cualquier circunstancia. Espere. Dios le va a indicar el momento, el tiempo y la hora exacta para que las cosas se den. A veces nosotros en nuestro afán le torcemos la mano a Dios para que diga sí. Y le decimos, Señor, es que tiene que ser como yo diga. Y Dios, como nos respeta a nosotros y respeta nuestro libre albedrío, pues Él dice, pues haga lo que tú quieras. Pero cuando hemos aprendido a esperar en Él, entonces nos van a salir mejor las cosas, porque vamos a tener la benevolencia de Él, la dirección de Él, el cuidado de Él. Por eso no se afane mucho. Si todavía no ha llegado esa respuesta, dígale, Señor, aquí estoy esperando. Y esperaré el tiempo necesario. Voy a esperar el tiempo en que hables a mi corazón de que el tiempo del novio, el tiempo de la novia, el tiempo del negocio, el tiempo de la actividad que cada uno tengamos. Por eso, mi amado, número 1, hay que apartarse a solas con Dios. Número 2, tenemos que aprender a esperar en Dios. En Mateo 26:41, miren lo que dice la palabra del Señor. Mateo 26:41 dice la palabra del Señor así. Estén alertas y oren. Estén alerta y oren. En otra versión dicen vigilen. Vigilen. Estén alerta. Este alerta es vigilen. Una cosa es acercarme a Dios, otra es esperar y otra es vigilar. Yo tengo que vigilar, porque en esa vigilia o estar pendiente de cuando Dios me va a hablar,
Tengo que estar atento porque Él me puede hablar a través de un sueño, a través de una visión, a través de su palabra, a través del predicador, a través de esta enseñanza. Dios va a hablar, entonces Él dice, estén alerta. Porque el día en que menos pensemos viene la respuesta de Dios para esa circunstancia difícil. Viene el consejo de Dios. De pronto el consejo de Dios que usted está esperando va a venir de la forma que usted menos piensa. Y Dios va a usar al que menos usted cree. Puede ser que aún Dios utilice un impío para hablarle a usted y direccionarlo. Por eso uno tiene que estar vigilante. Pero el Señor dice, vigile pero ore. Señor, ¿este es el tiempo? Señor, este es así. Señor, tú me dices que ya, ¿cómo lo hago? Y ahí está la dirección del Señor. Por eso tenemos que vigilar, estar alerta. Porque Dios habla de muchas formas, de muchas maneras, al que Él quiere y a la hora que Él quiere. Y a veces viene Dios y nos encuentra a nosotros ocupados. A veces viene el Señor y quiere hablar con nosotros y darnos el consejo y la dirección, y nosotros no le ponemos cuidado. No le ponemos cuidado. En estos días escuché un testimonio de un recién nacido espiritualmente, que tenía un problema, una crisis, y no se sentía bien, dice. A tal punto que se salió de su casa y dijo, voy a dar una vuelta como para distraerme, para no pensar en el problema y en la crisis que tengo. Y que salió ahí de su casa y de repente oyó una voz que le dijo, ore. Y dice que él volteó a mirar para un lado, para el otro lado, y dijo, pero si yo estoy solo. Y él pensó, eso es como cosa mía. Y fue a seguir y volvió el Señor y le dijo, ore. Y dice que él se sentó y pues que él no es un experto para orar. Es recién nacido. Pero habló con Dios en sus propias palabras y vino el Espíritu Santo y lo tomó, y dice que cuando él menos pensó estaba hablando en otra lengua. Dios lo empezó a fortalecer. Dios le quitó la ansiedad, le quitó el temor en ese momento. Vino la respuesta de Dios a su corazón y dice que él se levantó de allí con una paz y una tranquilidad, que ya vio el problema no tan grande como él pensaba que era, y vio que el problema era algo pasajero, que la solución de pronto para ese problema que él tenía, supuestamente grandísimo, estaba en unas cosas tan sencillas de pronto. Así es Dios. Pero ¿qué pasa si uno no está vigilante? ¿Qué pasa si viene el Señor y me quiere hablar y yo no le hago caso? ¿Qué pasa si el Señor viene a la hora de que usted esté viendo la novela y el Señor le diga, mira, vamos a hablar? Y usted diga, Señor, primero la novela. Porque Dios es así, Dios le habla a uno en el momento que uno piense, menos piense. Cuando esté pelando allá las papas, cuando va en el carro, o simplemente cuando usted está ya descansando. Dios actúa de diferentes formas. Por eso tenemos que estar vigilantes, estar alertas para cuando el Señor quiere hablar y nos quiere dar la dirección. Dios se presenta en un terremoto, pero se presenta en un viento suave y apacible. Dios se presenta en un sueño, en una visión.
Dios se presenta a través de su palabra o puede hacerlo audiblemente. ¿Cómo actuará Dios en usted? Ni lo sabemos. Pero que si usted está alerta, si usted ya ha buscado, se ha apartado con el Señor, si usted está esperando que Dios le dé su respuesta, pues tiene que estar alerta a eso. Y Dios vendrá y le dirá, bueno, llegó el tiempo. Mira, esto se hace así. Y Dios pondrá en el corazón el querer como el hacer. Y sobre todo algo que me llama la atención es que Dios va a poner paz. Y esa ansiedad y ese problema lo vamos a mirar como algo insignificante. Porque entonces Dios nos guiará qué hacer en ese momento. Número 4. En Efesios 1:18 dice la palabra. Busquemos nosotros Efesios 1:18. A ver si esta Biblia tiene. Dice la palabra del Señor. Efesios 1:18 dice: y pido también que les ilumine su entendimiento. Y pido también que les ilumine su entendimiento, para que sepan a qué esperanza Él os ha llamado. ¿Qué quiere decir esto? Dice el Señor que nos ilumine nuestro entendimiento. Yo tengo que aprender a escribir lo que Dios me dice que haga. Uno a veces cree que porque es joven todo lo puede retener en la cabeza. Que es que yo no necesito escribir las cosas. Y resulta que lo que está escrito, escrito es. Dios a veces le habla a uno a través de un sueño, le da las directrices, a través de una visión, a través de la palabra. Y uno en ese momento dice, wow, gracias Señor. Y de pronto a los 10 minutos ya ni se acuerda. ¿Y sabe por qué? Porque no tuvimos el cuidado de escribir lo que Dios nos manda que hagamos. Por eso es bueno que uno siempre tenga con qué escribir lo que Dios le habla. O en el celular escribir. Yo he tenido que aprender eso. Dios me lo ha enseñado. Y a veces Dios me habla y con 2, 3, 4 palabras que yo escribo ya lo tengo, ya me acuerdo. Pero cuando no lo he hecho, yo empiezo a echarle cabeza y qué fue lo que me dijo el Señor, cómo fue. Y a veces duro harto tiempo para acordarme. Porque a veces ya la edad empieza a avanzar y a uno se le empieza a olvidar las cosas. Pero eso no quiere decir que a los jóvenes no se les olvide, o que a los niños no se les olvide. Por eso el Señor dice que nos da a nosotros entendimiento, que en vuestro entendimiento podamos comprender lo que Él nos va a direccionar. Yo hace como unos 8 o 10 días estuve escudriñando la escritura y cogí la Biblia de mi esposa y me encontré que ella en el año yo no sé qué escribió. Y ella escribe todo. Y usted la verá que en un cuaderno ella escribe todo. Lo que Dios le dijo a la hora que le dijo, y lleva un registro. Y yo dije, qué bueno. Qué maravilloso. Porque un día uno puede sentarse y revisar lo que Dios le dijo hace 4, 5, 6, 7, 8 años. Y poder decir, esto se cumplió, esto lo hizo Dios, y poder testificar las grandezas de lo que ha hecho Dios. Entonces, si yo quiero seguir la dirección del Señor,
tengo que apartar un tiempo para estar a solas con Él, tengo que aprender a esperar en Él, pero también tengo que estar alerta, vigilante para cuando Él habla, y cuando Él habla tengo que aprender a escribir lo que Él nos manda, lo que Él nos dirige, lo que Él nos enseña. Es bueno. Si Dios nos da una cita bíblica, anotémosla. Si Dios nos da un pasaje bíblico o nos dice audiblemente haga esto o aquello, anotémoslo, porque más adelante lo vamos a necesitar. Téngalo por seguro. Mañana, en 1 año, 2 años, usted se va a recordar que hoy Dios le habló, que hoy Dios le ministró. Entonces, anote, para que cuando llegue ese momento, usted pueda decir, tal día, tal hora, Dios me habló de esta forma. Y lo que me habló se cumplió en tal día, en tal momento. Pude ver que lo que Dios me dijo fue real. Y eso es bueno. Y cuando usted aprende a sacar ese tiempo para Dios, cuando usted aprende a esperar en Dios, cuando usted está alerta, vigilante, cuando viene la palabra y usted la escribe, entonces tiene que aprender a adorar a Dios. La Biblia dice que Dios sanó a 10 y que solo uno vino a darle la gloria a Dios. Solo uno vino a reconocer lo que Dios había hecho, lo que Jesús había hecho. Y el Señor le dijo, ¿acaso no eran 10? ¿En dónde están los restos? Pues el resto recibió el milagro, el resto les fue solucionado su problema, pero no vinieron a darle la gloria a Dios. Tenemos que acostumbrarnos que Dios sí nos va a contestar, nos va a revelar, nos va a enseñar y nos va a dirigir y nos va a direccionar, pero que tenemos que aprender a adorar su nombre cuando las cosas suceden. Cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Hay que testificar y contar lo que Dios hace en medio de nosotros. Hay que decirle a la gente, yo estaba en esta crisis y Dios hizo esto. Yo estaba enfermo y Dios hizo esto. Yo estaba separado en problemas familiares, y Dios hizo esto. Y lo hizo tal día porque Él me habló y me dijo que iba a restituir, que iba a arreglar, que iba a solucionar, que iba a restaurar lo que Dios le haya dicho. Por eso hay que testificar. Y eso es adorar a Dios. Miren lo que dice Habacuc 3:2. Habacuc 3:2 dice la palabra del Señor. Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realizadas en nuestros días. Darlas a conocer en nuestro tiempo. Su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su brillantez es la del relámpago. Rayos brotan de sus manos. Tras ellos se esconde su poder. ¿Qué hace Habacuc? Darle la gloria a Dios. Reconocer la grandeza de Dios. Cuando viene la dirección de Dios y cuando Dios lo dirige a uno a hacer, hay que darle la gloria a Dios y levantar la adoración para Él y reconocer que nosotros somos o hacemos las cosas no por nuestra fuerza, no por nuestra sabiduría, que tenemos los recursos no porque somos unos tremendos, sino porque a Él le plació. Y eso es darle la honra y la gloria a Él. Cuando venga la respuesta a esa situación, a esa crisis, a esa enfermedad,
Testifique lo que Dios hace en su vida. Cuéntele a Dios cuán grandes cosas ha hecho Él. Dígale a la gente, mire, Dios hizo esto conmigo. Porque eso va a tener algo fundamental, que el oyente va a llenarse de fe y va a querer buscar al Dios que usted tiene, que yo tengo. Va a animar la fe, va a levantar la fe de los oyentes. Y sobre todo van a enaltecer y a darle la gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que un día llegó Jesús a un pozo y que allí vino una mujer a sacar agua y él le pidió agua y se entabló una conversación, y que el resultado de esa conversación es que esa mujer salió corriendo a contarle a toda la gente lo que Dios había hecho en su vida y de cómo se la había transformado. Y la gente dice que corrió al pozo y oían a Jesús, les oía las maravillas, y después le dicen a la mujer, mire, ya creemos nosotros no por lo que usted nos cuenta, sino porque ahora tuvimos una experiencia con Jesús. Cuando usted testifica de las cosas de Dios, los otros vendrán y tendrán una experiencia personal con Jesús y ellos tendrán que contar también. Eso es adorar el nombre de nuestro Dios. Eso es darle la alabanza a Él. Reconocer que sin Él nada somos. Reconocer que lo que somos, lo que tenemos, es por su amor, su misericordia y su bondad todos los días de nuestra vida. Hoy su Espíritu está en medio de nosotros. Hoy el Señor nos ha hablado. Y seguramente usted está ahí y apartó este tiempo, está esperando una respuesta de Dios, está alerta y vigilante para cuando Él le diga qué hacer. Seguramente hoy usted escribirá que Dios le contestó. Pero no se le olvide darle la gloria a Dios, que no es por su fuerza, no es por su conocimiento, no es por su dinero ni su poder, es porque a Él le plació que en esta hora su necesidad sea contestada. Porque hoy es un día de milagros. Hoy es un día de respuesta de nuestro Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Él dice que Él tendrá de cuidado de nosotros. ¿Qué tal si cierra sus ojos ahí un momento? Y le agradece al Señor por todos sus beneficios. Le agradece al Señor porque hasta aquí le ha ayudado a usted. Probablemente le ha ayudado en su área espiritual, le ha ayudado en su área familiar, en sus sentimientos, quizá le ha ayudado en sus emociones, en su economía. Qué bueno que hoy usted pueda decirle gracias, Señor. Quizá en otro tiempo no tenía, quizá en otro tiempo estaba en dificultades, y hoy el Señor le ha venido restaurando, le ha venido restituyendo, le ha venido hablando. Hable con el Señor. Quizá el Señor le sanó, hizo un milagro con su vida. Dele gracias a Dios. Dígale, Señor, todo lo que yo tengo, lo que soy, es porque a ti te plació. Dele gracias al Señor. Hable con Él un momento. Y Él va a estar ahí con usted. Amado Dios y Padre Celestial, hoy quiero honrar y glorificar tu precioso nombre y decirte que te amo, que tú eres bueno y bueno en gran manera, que tu amor y tu misericordia es desde la eternidad y por la eternidad. Gracias porque nos enseñas
a estar pendiente de tu dirección. Gracias por este tiempo que hemos sacado para estar contigo. Gracias porque aprendemos, Señor, que hay que esperar en tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, porque estaremos alerta, vigilantes a tu respuesta. Gracias, mi Señor, porque escribiremos en nuestro corazón para poder contar las maravillas tuyas. Y sobre todo, gracias porque hoy puedo adorar y glorificar tu nombre. Hoy puedo enaltecer tu nombre y decirte gracias, Jehová, porque hasta aquí tú me has ayudado. Recibe la gloria, Señor. Recibe la alabanza. Oro, Señor, por todos los que están en la red. Que tu gloria los acompañe. Que tu poder esté allí, Señor. Que ellos puedan contemplar tu hermosura y puedan testificar de lo que has hecho hoy. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Si puede, darle un aplauso al Señor, al Dios Todopoderoso. Adórele en esta hora, glorifique su nombre, porque cosa tremenda hará Jehová con nosotros. Les invito para que el próximo domingo a las 10 de la mañana nos acompañen en nuestro culto de acción de gracias y adoración al Señor. Inviten a otros. Dios está glorificándose de una forma hermosa en nuestra iglesia. Lleven personas nuevas, lleven enfermos, atribulados, lo que sea. Llévelos allí, que el Señor está ahí para glorificar su nombre. Dios quiere traer salvación, liberación, sanidad, restauración, porque habrá una palabra de parte de Dios que va a edificar al cuerpo de Cristo. Les amamos mucho. Estamos orando por todos y cada uno de ustedes. Si usted tiene una petición, una necesidad, por favor déjela escrita. Hemos estado orando por la salud de alguien que nos escribió por este medio. Y estamos pendientes de él. Sé que Dios está obrando un milagro en esa vida. Y que en su momento vamos a testificar lo que el Señor hizo. Si usted tiene una necesidad, cualquiera que sea, una petición, o una voz de aliento, una voz de ánimo, déjela ahí, que nosotros vamos a estar pendientes de todas ellas. Dios les bendiga grandemente, les amamos mucho. Que la paz de Dios guarde vuestros corazones en Cristo Jesús.